Esperemos que regrese Toño y que arranque. Voy a conectar el computador a la batería para evitar Sí, es mejor. inconvenientes de última hora, entonces. Bueno, ya van 24, bien. Yo creo que arranquemos, Toño. ¿Te parece? Bueno, listo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar ya la reunión, ¿no, John? Y Toño, gracias. Bueno, bienvenidos a todos los compañeros de labores de la Clínica del Country, al servicio de urgencias, a los internistas, a los urgenciólogos, a todo el departamento de cardiología. La idea de la reunión hoy es tratar tópicos de cardiología eh, para que sepamos más o menos cómo va a ser la dinámica. Son 4 temas. Cada expositor tiene aproximadamente 5 a 7 minutos. Esperemos que no se extiendan a 10. Y el que pase de 15 minutos probablemente va a tener problemas con el contrato. Con excepción de la doctora Poveda, que vamos a tener una deferencia con ella y va a tener un poquito más de tiempo que los demás. Los 4 temas a tratar hoy son síndrome coronario agudo durante la pandemia por el doctor John Liévano, recomendaciones para la realización de imágenes cardíacas en la pandemia COVID-19 por parte de la doctora Heidi Roncancio, arritmias cardíacas y COVID-19 por parte del doctor Giovanni de la Cruz, y por último, oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO, indicaciones en COVID-19. Entonces, hablando de esto, después de que todos terminemos, va a haber una sesión de preguntas y respuestas que queremos que probablemente sea lo que más ocupe la reunión para hacer de pronto algo más participativo y que nos ayude pues a elucubrar o conocer algunas dudas que hay en todos los servicios de la clínica. Entonces, sin más preámbulo, doctor John Liévano, podemos empezar con su charla de síndrome coronario agudo durante la pandemia. Eh, bueno, buenos días a todos. Gracias, doctor Saltarín. Y lo mismo, un cordial saludo a todos los colaboradores y colegas que están en este momento. No sé si Alejandro me habilitas para yo entrar con mi presentación. Ya está habilitado, Doc. No, ya, ok, perfecto. Bueno, entonces, en los siguientes 10 minutos, va a coger 2 minutos más, Toñito. Voy a tratar de demostrarles lo que está recomendado hoy en síndromes coronarios agudos durante la pandemia. Básicamente, las recomendaciones han sido recopiladas de esta propuesta que hace
el American College, el American Heart, que hace la Sociedad Americana de Cardiología Intervencionista, y que están en este compendio que es el manejo de los síndromes cardiovasculares agudos durante la pandemia. Muy brevemente, quisiera recordarles que en la semana del 6 al 12 de abril en Estados Unidos el COVID alcanzó prácticamente a la enfermedad cardiovascular en la tasa de decesos y en realidad ellos ya alcanzaron esto que es la primera onda de la enfermedad, que es cuando hay una mayor mortalidad y morbilidad por el COVID. Nosotros seguramente estamos en esta parte de la curva, no hemos alcanzado todavía este punto. Pero luego de esto vamos a tener un segundo impacto que va a ser muy seguramente todas estas condiciones que han estado represadas o que los pacientes han temido ir a los servicios de urgencias, y de hecho ya en Country lo hemos experimentado, pacientes que han llegado tardíamente con síndromes coronarios agudos por temor obviamente a llegar a los centros hospitalarios. Una vez que pase estas dos fases, seguramente vamos a entrar a esta tercera fase, que son todas estas condiciones que han estado represadas, fallas cardíacas, etcétera, y vamos a tener seguramente un aumento significativo en la ocupación hospitalaria por esta tercera onda. Y bueno, y finalmente tendremos ya todas las consecuencias de lo que tiene esta pandemia a nivel emocional. Cuando hablamos de COVID y sistema cardiovascular, estos son los escenarios clínicos en los cuales fundamentalmente nos estamos moviendo. Los pacientes que llegan con síndromes coronarios con y sin elevación del segmento ST y que tienen enfermedad coronaria obstructiva, los pacientes que tienen injuria miocárdica pero que no tienen evidentemente enfermedad coronaria obstructiva y que pueden ser o miocarditis o por disregulación de citoquinas o por cardiomiopatía de estrés, arritmias, falla cardíaca o choque cardiogénico, taponamiento o infusión pericárdica y complicaciones tromboembólicas. Entonces yo me voy a enfocar fundamentalmente en síndromes coronarios agudos y muy rápidamente entonces voy a empezar de lo que digamos tenemos más espacio de poder tomar decisiones a lo que tenemos menos espacio. El primer punto es los pacientes que llegan con un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces, si el paciente tiene una condición de alto riesgo porque está en falla cardíaca aguda o porque está en shock cardiogénico o porque tiene una complicación mecánica o inestable eléctricamente, no cabe la menor duda, este paciente debe ser llevado a una estrategia invasiva temprana de cateterismo y posiblemente angioplastia. Todos estos pacientes que llegan hoy a los servicios de urgencia deben ser considerados como posibles COVID y evidentemente este paciente deberá ser llevado con todas las medidas de protección. En el otro extremo tenemos el paciente de bajo riesgo, en el cual debe tomarse una prueba para SARS-CoV-2 y idealmente estratificar con un test no invasivo. Si el paciente es de alto riesgo, tiene un diagnóstico de infarto sin elevación del ST, con elevación de sus troponinas y además cambios dinámicos del segmento ST o probablemente síntomas recurrentes, lo ideal es que este paciente tenga una prueba para SARS-CoV-2. Idealmente estas pruebas deberían ser reportadas en las primeras 24 horas. Hoy en la clínica estamos alrededor de 48 horas para el reporte de esto, pero una vez tengamos el resultado, idealmente debería ser llevado a una estrategia invasiva temprana en las primeras 24 horas. Si es de riesgo intermedio, también diagnóstico de infarto con elevación enzimática, pero tiene diabetes o tiene disfunción ventricular izquierda o falla cardíaca o estamos ante una angina postinfarto, igualmente el paciente debe obviamente ser estratificado con una prueba rápida de SARS-CoV-2 y debería idealmente ser llevado a un test no invasivo. ¿Cuál es el test que hoy estamos más recomendando? El angioTAC coronario, ¿correcto? Entonces digamos que en síndromes coronarios sin elevación del ST en realidad tenemos el tiempo seguramente para poder tomar una decisión basado en si el paciente es COVID positivo o no. El segundo escenario es el paciente que nos llega en shock o nos llega con paro cardíaco o hace paro cardíaco previo al servicio de urgencias. Entonces, aquí es imperativo que el paciente obviamente se estratifique rápidamente con una prueba de PCR, pero obvio, mientras tanto no vamos a saber si el paciente tiene o no tiene COVID, todos deberán ser interpretados como posible COVID, mientras llegamos con los resultados. Y aquí dos cosas importantes. Si el paciente, una vez lo reanimamos, tiene supradesnivel del segmento ST, será llevado de urgencia a la sala de hemodinamia para ecografía coronaria y posible angioplastia. Obviamente, con todos los elementos de protección, considerado como si fuera un COVID positivo. Si el paciente no tiene elevación del segmento ST, ya supimos el año pasado con el estudio COAT, que los pacientes no se benefician de una estrategia invasiva temprana y podemos esperar hasta 72 horas como lo hizo el COAT, y lo que mostró básicamente es que ni disminuye mortalidad, ni disminuye complicaciones neurológicas, ni endpoints cardiovasculares hacer una estrategia invasiva temprana versus una estrategia invasiva en las siguientes 72 horas. En consecuencia, tendremos el tiempo suficiente para estratificar si el paciente es COVID positivo o no.
El tercer escenario, que creo que es el que va a consumir los siguientes 5 minutos, es qué hacemos con los infartos agudos. Y quiero mostrarles un caso de un paciente que nos llegó hace 48 horas, 55 años, asintomático cardiovascular previamente, con un dolor de 2 horas. Me quedó mal, son 2 horas de evolución, de dolor típico, sin ningún antecedente de importancia, llega hemodinámicamente estable con este electrocardiograma. Un supradesnivel del segmento ST en la pared anterior. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hay que hacer? O lo trombolizamos y lo diferimos para cateterismo, le tomamos una prueba para SARS-CoV-2 o le hacemos angioplastia primaria. Entonces, hoy todas las guías recomiendan que en la fase que estamos de la pandemia en Colombia, todos los pacientes que lleguen con un infarto con elevación del segmento ST deben ser tomados en urgencias para una prueba de SARS-CoV-2. Obviamente esto no va a restringir o va a limitar la terapia de reperfusión, que es lo más importante, pero sí tenemos que tomarla para saber qué hacer en las siguientes 48 horas seguramente. Entonces, yo aquí quiero mostrarles básicamente la evidencia que tenemos para saber que estamos haciendo las cosas bien hechas. Nadie digamos, duda hoy que si comparo angioplastia primaria con fibrinolisis, angioplastia primaria es la técnica o es la estrategia de elección para un paciente con infarto con elevación del segmento ST. Pero cuando yo opto por una estrategia de angioplastia primaria, debo tener en cuenta lo siguiente. Sigue siendo válida esto que ha sido publicado hace muchos años, que el tiempo es oro en los pacientes con infarto con supradesnivel del segmento ST para, obviamente, hacer la terapia de reperfusión lo más rápido posible. Y miren lo siguiente, si yo tengo un paciente en las primeras 2 horas del infarto, miren, este es un metaanálisis de muchos estudios en los cuales nos muestran que si yo tengo el paciente en las primeras 2 horas del infarto, la fibrinolisis es tan efectiva como la angioplastia primaria, es decir, no deberíamos demorar el paciente a una estrategia de angioplastia primaria si no se puede hacer en los tiempos apropiados. Entonces, el primer punto claro es que si la angioplastia no se puede hacer antes de 60 minutos y estoy en las primeras 2 horas, trombolicemos el paciente. Miren lo interesante de esto. Si yo hago la estrategia temprana en menos de 60, 90 minutos, mortalidad de 3%, pero si yo alargo en 1 hora la estrategia de angioplastia primaria, doblo la mortalidad. Ese es un punto que me parece fundamental. ¿Y esto está apoyado en qué? Básicamente el estudio STRING, hecho hace ya por lo menos 6 años, nos mostró en 1.800 pacientes comparando angioplastia versus fibrinolisis, que si yo la fibrinolisis la acompaño con clopidogrel y enoxaparina en ese punto final primario de muerte, choque, falla cardíaca o reinfarto, básicamente igual los resultados. ¿Qué fue lo diferente? Un ligero aumento en la tasa de hemorragia intracerebral, 0.2% versus 1%. De forma tal de que en todos los subgrupos de paciente hubo beneficio, y este estudio nos mostró que la fibrinolisis, ¿cierto? Si yo no puedo hacer PCI temprana, es tan efectiva como llevar el paciente a angioplastia primaria, y fue asociada con un ligero incremento. Esto se tradujo en las guías en que un infarto con elevación del segmento ST debe ser reperfundido en las primeras 12 horas por indicación clase 1A. La estrategia preferida, si lo puedo hacer, primer punto, en los tiempos recomendados, idealmente menos de 60 minutos la angioplastia 1A, pero si no, con indicación igualmente clase 1A, trombolizar el paciente. Quiero dejar el mensaje claro, si vamos a trombolizar, trombolicemos bien el paciente. ¿Qué es trombolizarlo bien? Obviamente con un agente fibrino específico, que es lo que hacemos en la clínica, TNK basado en el peso del paciente. Pero coadyuvantemente el paciente debe recibir bolo de 300 miligramos de aspirina, debe recibir una carga de clopidogrel de 300 miligramos si tiene menos de 75 años, y aquí es el punto donde quizás hay veces fallamos. Debe recibir enoxaparina 30 miligramos endovenosos simultáneamente con la trombolisis, y a los 15 minutos debe recibir enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 12 horas hasta que lo lleve a la angiografía coronaria o hasta la alta hospitalaria. Si el paciente tiene más de 75 años, no recibe el bolo y solamente recibe 0.75 por kilo cada 12 horas, y si tiene falla renal con depuración menor de 30, una vez al día la dosis de enoxaparina. Esto es muy importante porque miren las guías europeas de cómo creemos se debe afrontar el paciente con infarto agudo con elevación del ST. Si tiene un STEMI con clínica y eléctricamente estable y el paciente tiene un infarto de cara lateral o inferior no extendido al ventrículo derecho y no tiene contraindicación para trombolisis, lleve el paciente a una trombolisis primaria. Si el paciente está inestable, en shock, falla cardíaca aguda, arritmia ventricular de alto grado, fibrilación o taquicardia ventricular recurrente, y el paciente no está en el escenario de una neumonía COVID o de una alta sospecha de COVID, lleve al paciente a angioplastia primaria. Si el paciente tiene una alta sospecha de COVID o tiene neumonía por COVID, considere trombolisis y llévelo a trombolisis.
Si tiene contraindicación para trombolisis, deberá evaluar muy bien el riesgo de una angioplastia primaria versus la contaminación de todo el personal de sala de hemodinamia, y esta es la guía europea. La guía americana es básicamente igual. Ellos obviamente tienen una tasa de angioplastia primaria más alta que muchos otros países en el mundo como nosotros, pero lo que dice la guía muy clara es: mire su centro en qué tiempos está, mire su centro si tiene una sala COVID, mire si su centro es capaz de dar una prueba rápida, y dependiendo de eso, haga obviamente el protocolo que ya nosotros hicimos y que seguramente lo vamos a compartir en el día de hoy para que todos lo tengamos en casa. ¿Qué hicimos con nuestro paciente? Se trombolizó. Este es el electrocardiograma a los 90 minutos de la trombolisis, un descenso claro, mayor del 50%, que es el punto de corte para definir que el paciente reperfundió, y a las 9 horas fue llevado a angiografía coronaria. Y en la angiografía coronaria, pues como ustedes ven, hay una lesión crítica en el tercio proximal de la descendente anterior y una lesión en la circunfleja distal. La coronaria derecha de este paciente, como lo ven en el slide, en realidad sí lesiones significativas, y nuestro paciente fue llevado a una angioplastia que hoy se conoce como una estrategia farmacoinvasiva. Primero se trombolizó y el paciente luego fue llevado electivamente a la angioplastia con pues este resultado final, un estén medicado y un magnífico flujo del paciente. Yo quisiera terminar mis minutos. Me queda uno, Toño, pero creo que me queda un minuto. Tiene un minuto. Ok, termino diciendo que para angioplastia primaria uno debe tener en cuenta dos cosas. Uno, que lo pueda hacer en los tiempos apropiados, menos de 60 minutos idealmente. Y dos, que tenga realmente un centro de angioplastia primaria. Nosotros en la clínica del Country tenemos angioplastia primaria, pero no somos un centro de angioplastia primaria. ¿Por qué no? Básicamente porque no tenemos un staff que funcione 7 días, 24 horas al día, que podamos en realidad estar en la clínica antes de 60 minutos. Lo segundo, nos faltan algunos de los soportes, obviamente mecánicos, dentro de la sala para poder prestar a un paciente que llega en shock cardiogénico o que llega en una condición inestable hemodinámicamente, poder prestar un soporte mecánico circulatorio de manera importante. No, obviamente no tenemos estos volúmenes que son los que hacen que realmente el equipo sea eficiente en que un paciente con angioplastia primaria, que es donde tenemos el más alto riesgo, el paciente vaya bien. ¿Qué es lo que se exige? Que por lo menos se hagan 400 procedimientos al año y que cada operador haga más de 75 procedimientos al año. Entonces, y la otra cosa que está aquí más abajo es que debe tener una enfermera jefe entrenada naturalmente en hemodinamia, debe tener un par de auxiliares de enfermería entrenadas en hemodinamia y debe tener un técnico de imágenes entrenado en angiografía. Entonces, les cuento muy brevemente, en la clínica del Country, ese equipo como tal funciona muy bien de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Para festivos, fines de semana, noches, desafortunadamente ese equipo no existe. Ese equipo es reemplazado por enfermeras que tienen muy buena voluntad, pero no son especializadas en esto. Entonces, hoy durante la pandemia sí somos muy, puntuales en que si el paciente no tiene una condición de shock cardiogénico, falla cardíaca aguda, una complicación mecánica, preferimos trombolizar el paciente en los tiempos, haciendo una trombolisis muy efectiva, que como vemos no es inferior a la angioplastia primaria si lo hacemos de manera bien hecha. Quiero terminar diciendo que en la unidad de cuidado intensivo probablemente vamos a tener pacientes que sospechemos síndromes coronarios agudos. Esta es la forma de tomar el electrocardiograma en prono. Y si se dan cuenta, específicamente para ST o T no existen dificultades para hacer los diagnósticos. Probablemente vamos a perder obviamente un poquito de amplitud en las derivaciones de una vez a B3, pero en realidad se puede hacer básicamente igual. Muchísimas gracias y dejo luego abierta para preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Muchas gracias, Antonio. Ok, excelente presentación, doctor Líbano, como siempre. Continuamos con el doctor Giovanni de la Cruz Nocera, internista, cardiólogo de la clínica del Country, y el tema es arritmias cardíacas y COVID-19. Doctor Giovanni, puede entrar, ya tiene lista la presentación. Ya está. Adelante. ¿Ya ve la presentación? Sí, ya se observa la presentación. Buenos días, para un placer compartir todos ustedes este espacio de formación donde abordaremos los aspectos relativos a las arritmias en el contexto de la enfermedad de COVID-19. He querido dividir la exposición en 4 ítems principales. Empezaremos con la patogenia. Con respecto a esta tenemos que decir que cuando la enfermedad es grave y afecta de forma sistémica, con neumonía, insuficiencia respiratoria, generando hipoxemia, se actúa
se activa una cascada inflamatoria muy potente, produciendo disregulación autonómica con predominio del simpático, hipercoagulabilidad, todo ello probablemente favorecido por la administración de fármacos que pueden tener efecto cardiotóxico, y particularmente en pacientes con sujetos que tengan enfermedad cardíaca previa. Esto puede dar lugar a la aparición de daño miocárdico y alteraciones del sistema de conducción cardíaca, de manera que el espectro de producción de arritmias es muy amplio y prácticamente todas pueden aparecer. Pero nos vamos a enfocar en esta charla en las más observadas hasta el momento, como la fibrilación auricular, porque seguramente la vamos a encontrar de manera muy frecuente, dado que este conjunto patogénico es la tormenta perfecta para su aparición. Y por supuesto, la muerte súbita, que nos preocupa porque puede ser un elemento de mortalidad asociado a enfermedad grave. La epidemiología de las arritmias, pues, unos breves datos. La prevalencia de las arritmias generalmente es del 17%, siendo la taquicardia sinusal la más frecuente, llegando a una incidencia hasta del 72%. La fibrilación tiene una incidencia entre el 23 al 33% y la bradicardia sinusal hasta de un 15%, generalmente asociada al tratamiento por COVID. Pues sabemos poco de estas manifestaciones asociadas. La información es relativamente reciente. En pacientes hospitalizados, las series nos reportan que hasta un 7% de pacientes que tienen palpitaciones como manifestación clínica de la enfermedad, y que las arritmias pueden ser consideradas un marcador grave de la enfermedad. Por esto, los pacientes que van a requerir de manejo en unidades de cuidado intensivo, casi la mitad van a presentar arritmias. De hecho, se ha descrito que la fibrilación auricular en la mitad de los pacientes graves con afectación cardíaca puede encontrarse en casi el 50% de los pacientes, pero además de arritmias atriales, vamos a encontrar también arritmias ventriculares. En sujetos con COVID-19 y daño miocárdico definido por elevación de la troponina, 1 de cada 5 va a presentar arritmias ventriculares, lo que nos plantea un debate muy interesante en cuándo y cómo debemos monitorizar este tipo de pacientes. Por tanto, es pertinente preguntarse si existe un riesgo de muerte súbita asociado al SARS-CoV-2. Sabemos que las arritmias ventriculares y la muerte súbita pueden ser la primera manifestación clínica con miocarditis. De hecho, en la epidemiología, en la epidemia del 2002 por SARS-CoV-1, ya se describieron casos de muerte súbita. También podemos observar que en Lombardía, a mediados de febrero, primeros de marzo, se presentaron muertes súbitas en pacientes ancianos que tenían antecedentes de cardiopatía, pero no se pudo comprobar si estos pacientes estaban infectados por SARS-CoV-1. Entonces, superada la fase aguda, cabe preguntarse si estos pacientes que tienen daño miocárdico, algunos de los cuales presentan arritmias ventriculares, presuntamente producidas por miocarditis, podrán desarrollar cicatrices que incrementen el riesgo de arritmias ventriculares a largo plazo. Aquí jugará un papel fundamental la imagen cardíaca en el futuro, como la resonancia magnética. Por si fuera poco, algunos de los fármacos utilizados para el tratamiento por COVID-19 tienen efecto proarritmogénico. Aquí les muestro una tabla de todos los medicamentos utilizados en los protocolos de manejo de COVID-19. Todos ellos prolongan el intervalo QT, y en situaciones concretas, particularmente en asociación con otros fármacos, en pacientes con cardiopatía estructural o predisposición de hacer arritmias, pueden desarrollar torsión de fibras. Además, en el caso del lopinavir, ritonavir y la hidroxicloroquina, tienen efectos cronotrópicos negativos, por lo que pueden producir bradiarritmias. Por lo tanto, debemos evitar la administración de otros fármacos que puedan prolongar el QT. En el caso específico de la hidroxicloroquina, especialmente con betabloqueadores de eliminación hepática como el metoprolol y el propanolol, puesto a que la hidroxicloroquina inhibe el metabolismo hepático de estos medicamentos. Por esto es muy importante detectar de forma precoz los riesgos de los pacientes, limitando los efectos adversos e impactando sobre la sobrevida. En este algoritmo diseñado por el Grupo de Cardiología del Hospital San José, liderado por el Dr. Liévano, el Dr. Olaya, nos ayuda a evaluar cuáles son los pacientes más propensos a prolongar el QT y, de acuerdo al tiempo del intervalo, cómo se debe abordar su manejo. Ya en el consenso europeo nos dan una escala muy similar de manejo, con menos variable, un poco menos completa. Toca revisar muy bien el artículo, pero tenemos un punto claro aquí. Uno, el valor del QT, en donde si es mayor de 500 milisegundos,
con un QRS normal, o si es mayor de 550 milisegundos, cuando tiene un QRS ancho, este paciente pues debemos tomar la opción de cuál va a ser el mejor manejo y si se beneficia del manejo para el tratamiento de COVID-19. En caso de que esté por debajo, hay que hacer un monitoreo cerrado. Muy importante tener electrocardiogramas seriados, dando la consideración que estos son pacientes de alto riesgo y el grado de exposición puede ser mayor, por eso es importante tenerlos monitorizados. Si el paciente tiene un QT mayor de 500 milisegundos, pues hay que evaluar muy bien la estrategia de si amerita tomar el tratamiento para COVID-19. Ya entrando a las situaciones especiales, podemos encontrar como una de las arritmias más frecuentes la taquicardia supraventricular. Lo que dice la guía europea es que probablemente estos pacientes se van a beneficiar de adenosina endovenosa. No hablan mucho de las maniobras de las personas que están abordando, pero no la contraindica, y nos dice que una vez superada la taquicardia supraventricular, la terapia de mantenimiento va a ser con betabloqueadores o calcioantagonistas no dihidropiridínicos en caso de que exista contraindicaciones para los betabloqueadores. Lo que recomiendas es iniciarlos en dosis bajas y estar muy atentos a las interacciones farmacológicas que puedan presentar. Después de resuelta la pandemia o la fase aguda de la enfermedad, se debe reevaluar cuándo o si se deben llevar a una evaluación con catéter. Bueno, debido a que estos pacientes es muy importante en fibrilación auricular, los pacientes que tienen aparición de novo en el contexto de la enfermedad de COVID-19, se cree que va a ser muy frecuente este tipo de arritmia, especialmente en pacientes que tengan compromiso respiratorio con hipoxia y tormenta inflamatoria. En estos pacientes el mensaje es manejarlos con estrategia de control de frecuencia, salvo a que tengan una inestabilidad hemodinámica, debido a que en estos pacientes, si no modulamos la respuesta inflamatoria, pues la arritmia va a reaparecer. Aquí en el algoritmo de manejo que nos da la Sociedad Europea, pues como vemos, si el paciente no está inestable hemodinámicamente, la idea es controlar la frecuencia ventricular. Si tiene compromiso respiratorio, tratar de controlarlo con betabloqueadores, calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Se puede manejar con digoxina en dosis baja, amidarona, y en estos pacientes, una vez superada la fase aguda, se debe reevaluar si los llevamos a estrategia de control del ritmo. En el paciente inestable, pues hacer una cardiodesfibrilación sincronizada y posteriormente el manejo del control con propafenona y amidarona son los medicamentos más recomendables. Por el riesgo embólico de estos pacientes basados en el CHA2DS, debemos anticoagular. Lo que dicen las guías, preferiblemente con heparinas de bajo peso molecular debido a la interacción que pueden tener los otros medicamentos. Respecto a las arritmias ventriculares, tenemos tres escenarios posibles. A la derecha podemos ver que probablemente la más frecuente va a ser la taquicardia ventricular polimórfica en torsión de puntas asociadas a QT prolongado, por lo que inmediatamente en este tipo de pacientes debemos suspender todos los medicamentos que prolongan el QT, y si el paciente está bradicárdico, se debe aumentar la frecuencia cardíaca a 80 latidos por minuto. A nuestro medio, por no tener los medicamentos que nos recomienda la Sociedad Europea, lo más óptimo, lo que podemos utilizar es la estimulación transitoria del ventrículo derecho con marcapaso. En la casilla de la mitad, cuando la arritmia es una taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación normal, el tratamiento de elección para nuestro medio va a ser la lidocaína, y se deben evitar los medicamentos beta-agonistas como la dopamina porque pueden aumentar el umbral arritmogénico. Si el paciente en este contexto tiene un electrocardiograma patológico, está permitido solicitar un eco transtorácico y determinar si tiene alteraciones segmentarias de la contractilidad. Si llega a tenerlas, lo que hay que plantearse es llevar a un cateterismo para descartar un síndrome coronario agudo. Ya por último, en la casilla de la izquierda podemos
evaluar la taquicardia ventricular monomórfica, que generalmente está asociada a sustrato, asociada a escara, y el tratamiento más recomendable en los pacientes es manejar una fase aguda con lidocaína. Si persiste con taquicardia ventricular, ese paciente se le puede asociar a miodarona, y si el paciente llega a tener algún grado de inestabilidad, podemos cardiovertir a ese paciente. Muy importante en todas estas patologías, corregir todas las variables y los factores precipitantes como la hipoxemia, la acidosis, los electrolitos, tratarlos de llevar a sus valores altos de la normalidad para evitar la reincidencia de estas patologías. En el consenso de la Sociedad Europea, pues nos dice prácticamente lo mismo, teniendo en cuenta la secuencia de soporte vital avanzado, que en pacientes con inestabilidad hemodinámica debemos cardiovertir o desfibrilar a este tipo de pacientes. Una población importante son los pacientes con enfermedad edulcorada, debido a que la fiebre en estos pacientes puede acentuar la disfunción de los canales de sodio. Estos pacientes requieren un manejo agresivo de la fiebre con acetaminofén, paracetamol o, en caso de ser necesario, con metamizol. Los pacientes que no son de alto riesgo deben ser manejados a nivel domiciliario, pero los pacientes que son de alto riesgo, los que tienen mutación del canal de sodio, jóvenes menores de 25, mayores de 70, con patrón tipo 1, espontáneo, síncope previo, debemos hospitalizarlos hasta que pueda ser controlada la fiebre y ser dados de alta cuando desaparezca el patrón tipo 1. Como medidas generales, debemos adecuar los procesos asistenciales, priorizando la seguridad del paciente y del personal médico y paramédico, mantener una vía limpia, reducir al máximo la duración de la estancia hospitalaria. Los pacientes requieren procedimientos invasivos, es necesario priorizar los procedimientos ambulatorios, evitar los procedimientos selectivos y realizar solo procedimientos que reduzcan el riesgo de muerte súbita o descompensación. Cuando exista o cuando hay indicaciones imprescindibles para la electrofisiología intervencionista, lo podemos ver en rojo. Prácticamente son los pacientes que tienen tormenta eléctrica excitada, que debe una muerte súbita, arritmia no controlada, con el manejo médico que ocasiona deterioro hemodinámico. Y en el caso de dispositivos, pacientes que requieran de implante de marcapasos en bradiarritmias sintomáticas, pacientes que requieran implante de cardiodesfibrilador en prevención secundaria, recambio de generador por agotamiento inminente, revisión de electrodo disfuncionante o extracción de electrodos en caso de infección. El resto de procedimientos pueden ser derivados y no cabe volver a decir que estos pacientes que van a ser llevados a este tipo de procedimientos requieren el máximo nivel de protección de la institución. Muchas gracias. Excelente, doctor Giovanni. Gracias por la presentación, muy clara a lo que necesitamos. Para el auditorio está abierto ya la sesión de preguntas, por si requieren ir haciéndolas a medida que van las presentaciones. Si alguien tiene alguna inquietud, puede ir mandándola y posteriormente se van a ir filtrando o presentando al terminar la exposición de todos. Ahorita continúa la doctora Heidi Roncancio con la presentación de recomendaciones para la realización de estudios de imagen cardíaca durante la pandemia COVID-19. Doctora Heidi es cardióloga, internista y ecocardiografista de nuestra clínica. Adelante, doctora. Buenos días a todos. Gracias, Toño. En los siguientes 10 minutos vamos a hablar de las recomendaciones para la realización de estudios de imagen cardíaca en estos momentos de pandemia. En el último mes y medio, las diferentes asociaciones de ecocardiografía y de imágenes cardíacas nos han dado muchas recomendaciones y guías para cuándo está indicado hacer este tipo de exámenes en estos momentos de pandemia. Esto quiere decir que las guías no han cambiado las recomendaciones en cuanto a los estudios, pero sí en los momentos en que estamos cursando de pandemia y estamos enfrentados a los pacientes con COVID-19, nos dejan unas recomendaciones claras de cuándo vale la pena realizar los estudios, dónde se deben realizar y qué recomendaciones de seguridad debemos tener en cuenta para poder realizar estos procedimientos.
Todas las vías son claras en este momento en que los ecocardiogramas en sus diferentes modalidades únicamente se deben hacer en los ámbitos COVID si proveen beneficio clínico y generan una conducta activa de manejo inmediato. El estudio podría estar indicado, pero si no provee ninguna información clínica relevante en el corto plazo, no deberíamos realizarlo. Esto, por ejemplo, pacientes que conocemos nosotros que tienen falla cardíaca con fracción de eyección de 40% o pacientes con valvulopatías como la insuficiencia aórtica y sabemos que este paciente lo tiene de base y llega por un cuadro sugestivo de COVID, no tendría ninguna indicación realizar un ecocardiograma para saber que la fracción de eyección en este momento ya no es 40%, sino 35%, y que la insuficiencia aórtica ya no es moderada, sino que ha avanzado a moderada a severa. Porque finalmente nosotros aquí tendríamos que tratar el COVID y también tendríamos que tratar la patología cardíaca de base del paciente. Voy a dividir la conferencia en tres pilares: la indicación de los estudios, cómo realizarlos y la seguridad para poder realizar este tipo de exámenes. En cuanto a la indicación, hay preguntas por resolver. 1. ¿El estudio se debe realizar en este momento? Es decir, ¿lo debo realizar porque considero que es preferente, es urgente, es emergente, o no lo debo realizar en este momento y aunque está indicado, lo puedo diferir? Por ejemplo, vamos a hacer una ablación de venas pulmonares y no las voy a realizar dentro de las siguientes 4 a 8 semanas por el momento de la pandemia. Entonces, ¿cuándo lo voy a realizar? Pues muy cercano a cuando el procedimiento esté programado. ¿El estudio es preferente? Debo hacerlo porque va a cambiar la conducta del paciente, es una urgencia o una emergencia. Si es así, pues nos vamos a dividir en 2 escenarios. Esto hablando de los hospitales o clínicas, no estamos hablando de los ámbitos ambulatorios. En cuanto a quién, entonces lo vamos a dividir en 2, el paciente que tiene sospecha de COVID y el paciente que no tiene ninguna sospecha de COVID. En el paciente que no tiene sospecha de COVID y que el examen es preferente, lo debo hacer de forma urgente o durante la hospitalización, en aquellos escenarios donde hay inestabilidad hemodinámica no justificada, insuficiencia cardíaca o valvulopatías con una evolución tórpida, pacientes con alta sospecha de endocarditis infecciosa, prequimioterapia en aquellos pacientes que van a utilizar medicamentos potencialmente cardiotóxicos, pero perioperatorio cirugía cardíaca urgente como una disección de aorta y la presencia de un ictus con alta sospecha de origen cardiogénico. En los escenarios no COVID, aquí hay varias cosas que tener en cuenta. Hay que evaluar si realmente el examen que yo voy a hacer va a cambiar la conducta del paciente o me va a aportar algo en el manejo del paciente. Cuando hay inestabilidad hemodinámica no justificada por COVID-19 u otras comorbilidades, en aquel paciente que tiene un dolor torácico supergestivo de angina o enfermedad coronaria y tengo alteraciones de las troponinas y alteraciones en el electrocardiograma. En los pacientes en los cuales no hay clínica sugestiva de una enfermedad coronaria o no hay síntomas cardíacos y tengo una elevación de las troponinas, recordemos que los pacientes con neumonía y COVID-19, casi el 30% van a tener elevaciones de troponinas entre el 2 a 3 veces por encima de lo normal, y estos pacientes, si no tienen síntomas cardíacos, si usted no está sospechando que tenga una patología cardíaca, no deberíamos considerar realizar el ultrasonido cardíaco porque no nos va a cambiar el manejo. Lo que sí sabemos es que altera el pronóstico. Todos los pacientes que tienen elevaciones de troponina tienen un peor pronóstico que aquellos que no. También otros escenarios están los pacientes que tienen sospecha de tromboembolismo pulmonar, los pacientes con una miocarditis como en el ecocardiograma que está aquí a la izquierda abajo, o los pacientes con sospecha de taponamiento cardíaco, o que en el TAC de tórax o en el TAC que se le realice sospeche que haya un derrame por lo menos moderado, deberíamos confirmarlo con un ecocardiograma. ¿Cuál sería la técnica de elección? La técnica de elección puede ser el ecocardiograma, el TAC, la resonancia, la medicina nuclear, el ecocardiograma transesofágico. Siempre debemos elegir la técnica con mínimo tiempo de exposición, mínimo personal implicado y asegurando mínimas repeticiones con una máxima seguridad y que aporte la mayor información. En este momento el ecocardiograma transtorácico pues tendría muchos aspectos a su favor porque es fácil de realizar, tenemos experiencia, la podemos hacer en la cabecera del paciente, tenemos los equipos de alta tecnología para poderlo realizar, pero tiene un inconveniente enorme y es que en este momento la ecocardiografía transtorácica está considerada como de moderado a alto riesgo de contaminación dependiendo de la técnica que utilicemos por el tiempo que estamos expuestos al paciente y la distancia que no podemos evitar estar lejos del paciente. Empiezan a ganar terreno en este momento la cardíaca y la resonancia nuclear magnética.
En los ecocardiogramas, cuando decidamos que debemos hacerlo en ambiente COVID, siempre deben ser ecocardiogramas dirigidos, es decir, hacer un checklist y resolver las preguntas que son claves para el manejo del paciente en este momento. Entonces, ¿cómo está el tamaño y la función del ventrículo izquierdo? ¿Cómo está el tamaño y la función del ventrículo derecho? ¿Hay sospecha de una valvulopatía moderada severa? La mayoría de nosotros que ya nos hemos creado en otros ambientes tenemos amplia experiencia para poder evaluar si la valvulopatía cualitativamente es moderada a severa. No es el momento para hacer en ambiente COVID valoraciones cuantitativas, definir si el paciente tiene un derrame pericárdico o taponamiento cardíaco, sospecha de patología de aorta o signos de sospecha de endocarditis. Básicamente ese es el checklist que nosotros debemos tener en cuenta cuando entramos a pacientes con ambiente COVID. Si el examen debemos realizarlo, tenemos que tener toda la seguridad para poder hacerlo y evitar la contaminación de nosotros, de nuestro equipo dentro de las salas y laboratorios de ecocardiografía y de los pacientes que van a continuar en contacto con nosotros. Abajo a la izquierda encuentran un ecocardiograma que estaba haciendo en un ambiente no COVID, donde se dan cuenta, yo pego mi mano izquierda sobre la camilla, la dejo descansar y estudio a una distancia con el brazo flejado menor de 50 a 60 centímetros de distancia del paciente. Miren mi posición casi cara a cara, boca con el paciente, motivo por el cual los ecocardiogramas transtorácicos se consideran de riesgo moderado en ambientes COVID de poder adquirir la infección. Siempre en el ambiente hospitalario vamos a utilizar nivel 2 y nivel 3 de protección de acuerdo al diagnóstico del paciente y de acuerdo a la técnica que vamos a realizar. Esta foto que está acá abajo, en el centro, ustedes ven, es una foto que la publicaron hace 15 días en la Sociedad Americana de Ecocardiografía, en el capítulo de POCUS, donde nos dicen, invéntense en alguna estrategia donde puedan estar aislados de los pacientes que tienen sospecha de COVID y de esta manera la exposición directa del paciente la podemos disminuir. Siempre utilizar los protectores para los transductores y para los ecógrafos para que no se conviertan en focos de infección. Utilizar los equipos, idealmente no movilizarlos. Si tenemos equipos disponibles en las salas de unidad de cuidado intensivo, en los ambientes COVID y en urgencias, debemos utilizar ese ecógrafo y tratar de limitar el desplazamiento de los ecógrafos que se pueden convertir en foco de infección. Aquí abajo ustedes ven una nueva tecnología, desde hace 2 años ha salido, pero en estos momentos ha tomado mucha fuerza. Esto es un transductor que se pega, se conecta a nuestros celulares y obtenemos imágenes de muy buena calidad como estas que están acá en bidimensional para poder evaluar la anatomía, la función y descartar alguna complicación grave. Sale a relucir las guías de POCUS en este momento, donde nos dicen definitivamente intenten los ambientes COVID hacer estudios de ultrasonido dirigidos a preguntas concretas, a focos de interés, por eso POCUS o FOCUS. Estos exámenes se deben hacer igual cuando realmente haya una indicación. Si con el POCUS tenemos la certeza de que el paciente no requiere un ecocardiograma y que nos da la suficiente explicación de lo que le está ocurriendo al paciente, no debemos irnos con más exámenes. Este tiempo idealmente no debe superar los 10 minutos de contacto con el paciente. Básicamente con este tipo de exámenes y con las diferentes tomas que podemos hacer, debemos descartar en forma rápida lo que nos puede estar complicando la situación del paciente, como la miocarditis, el tromboembolismo pulmonar, shock cardiogénico, taponamiento cardíaco. El ecocardiograma transesofágico en estos momentos queda limitado. Es un procedimiento con riesgo alto de aerosol y en los ambientes COVID idealmente deben limitarse y deben hacerse solamente cuando se considere que hay una urgencia y que va a cambiar la conducta clínica de mi paciente. En un webinar que estuve esta semana con los médicos de España, ellos hablaban como en muchos de sus hospitales, incluso los podríamos nombrar, no han hecho ningún eco transesofágico durante este tiempo de pandemia. Están siguiendo las recomendaciones y se considera de alto riesgo. Cuando tengamos que hacerlo, todos debemos estar con un nivel de protección 3, completamente aislados del paciente para poder disminuir la probabilidad de infección. Siempre lo que hemos dicho, evaluar riesgo-beneficio. En cuanto al TAC y la resonancia, en este momento empiezan a ganar terreno. El TAC queda en pandemia COVID, recomendación para exclusión de trombosis del apéndice izquierdo o posible trombosis intracavitaria, exclusión de enfermedad coronaria en pacientes que tienen sospecha con diagnóstico incierto, con ligera elevación de troponinas, la exclusión de abscesos y otras complicaciones de endocarditis infecciosas en válvula nativa y protésica. En cuanto a la resonancia nuclear magnética, la recomiendan. Estas guías salieron publicadas
en el transcurso de esta semana para la evaluación de la miocarditis aguda en casos donde el estudio modifique el manejo clínico. Si usted no va a modificar el manejo, tampoco estaría indicada realizar una resonancia nuclear magnética para diagnóstico de infarto agudo de miocardio en pacientes que cursan sin enfermedad coronaria obstructiva. Les doy las gracias y pues básicamente es entonces, en conclusiones, no realice imágenes cardíacas de rutina en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, realice aquellas en donde realmente nos van a modificar la conducta o nos van a modificar el manejo que tengo pensado en el paciente, y los protocolos de imagen deben mantenerse lo más cortos posibles. Muchísimas gracias y pues estamos atentos a las preguntas que tengamos al final. Le doy la bienvenida a la doctora Marcela Poveda. La doctora Marcela Poveda era mi jefe de residentes y mi compañera y amiga durante mis 3 años de formación en la Clínica Chayo. Es un gusto tenerte acá, Marcela. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y ella es cardióloga, es intensivista, trabaja en la Clínica Chayo y actualmente yo creo que es una de las líderes de ECMO en el país. Es un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Heidi, de verdad, muchísimas gracias al grupo del Country, a John, a ti por la invitación a esta charla. ¿Me están escuchando? Quería confirmar. Sí, te escuchamos perfecto, Marcia. Perfecto, doctora. Perfecto, entonces, bueno, la idea es también no extenderme tampoco, la idea es los 15 minutos. Muchas gracias por esta invitación. Este tema es muy interesante, sobre todo porque en esta pandemia el ECMO comienza a cobrar un protagonismo importante ante la posibilidad de salvar vidas. Entonces, la agenda de esta charla va a ser una pequeña introducción. ¿Cuál es la posición actual de la ELSO, que es la entidad mundial que organiza el grupo de ECMO? Las decisiones en ECMO en SDRA, en ECMO en cardiovascular, cuál ha sido nuestra experiencia en la Clínica Chayo y las conclusiones. Básicamente, comenzando recordando que el circuito de ECMO es un soporte extracorpóreo que realmente lo que busca es intercambiar oxígeno a través de esta membrana y llevarla por una vena, si es un ECMO venoso, para hacer el bypass de pulmón, o a la arteria para hacer un bypass a nivel circulatorio en caso de shock cardiogénico. Y en este punto es muy importante recordar que los pacientes con COVID-19 presentan en su tercera fase un proceso hiperinflamatorio que va a llevar a desarrollo de SDRA, shock, falla cardíaca, que va a traducirse en un alto requerimiento de soporte ventilatorio o vasoactivo, y que en algunos pacientes este soporte puede ser refractario al manejo inicial y que puede ser considerado una posible indicación para ECMO. Entonces, como datos importantes, en China el requerimiento de UCI fue del 12% en esta población, el 15 a 30% requirieron ventilación mecánica por esta patología, por SDRA. La mortalidad en COVID pues viene aumentando, obviamente es diferente según los países en donde se ubique, y hay menor mortalidad en Japón, Corea, Singapur, China, mayor en países como Europa, en Italia, España y Reino Unido. En general varía de 2 a 5%, pero puede aumentar. Y en estos casos, en algunos pacientes podemos considerar la posibilidad de colocar ECMO basados en la experiencia en Japón y Corea, en donde comenzaron a considerar la posibilidad de entrar en pacientes con SDRA en ECMO, y vemos este primer caso de exitoso en Japón, en donde el paciente con un SDRA severo, con una PAFI menor a 100, refractario al manejo, y miren que se relaciona con el comienzo de este proceso hiperinflamatorio, canulan en ECMO con una respuesta adecuada, con mejoría de la oxigenación, y lo pueden decanular de manera exitosa. Entonces, en este punto comenzamos a preguntar, se comienza a preguntar toda el mundo qué podemos hacer en eso. Sin embargo, hay una
editorial muy interesante del doctor McLaren y el doctor Daniel Brody, que son expertos en circulación extracorpórea, y nos dicen, bueno, hay que tener cuidado. El ECMO no es una terapia prioritaria cuando los recursos son limitados en una pandemia. Y esto es importante porque hay que reconocer que el ECMO es un procedimiento altamente especializado, que es costoso, que requiere alto personal entrenado con alto riesgo de complicaciones, que es una terapia de soporte, no es una terapia que vaya a definir un tratamiento específico, sino nos compra tiempo mientras la enfermedad se resuelve. Y que el COVID, en este caso, es una enfermedad en construcción del conocimiento, donde no tenemos realmente la certeza de cómo va a evolucionar, qué es lo que va a pasar. Es una fisiopatología compleja, como ustedes lo han mencionado en exposiciones anteriores, y una evolución incierta. Sabemos que los pacientes ancianos tienen una mayor mortalidad, pero hemos visto y nos hemos enfrentado actualmente a pacientes jóvenes sin factores de riesgo que desarrollan SDRA. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, ya la posición ELSO, pues obviamente se cambia, y hay un primer aporte en donde comienzan a plantear que las indicaciones de ECMO se mantienen. Es decir, si tenemos falla respiratoria hipoxémica o choque cardiogénico refractario, obviamente vamos a considerar esta terapia. Sin embargo, es importante recalcar que en SDRA el paciente, si se hace un adecuado manejo, puede responder a la terapia convencional, haciéndola de manera muy juiciosa, y los pacientes que requieren ECMO pues van a ser muchísimo menor. Hay otra posición importante del grupo el AELSO, es no apertura de nuevos centros de ECMO. Lo importante es que los centros ya establecidos, sobre todo centros de excelencia, sobre todo centros que tengan un número de pacientes mayores a 20 por año, pues puedan ser estos los que apoyen el manejo de los pacientes con ECMO, porque en estos centros se ha visto, obviamente, por la experiencia del grupo, unos mejores resultados. La decisión, obviamente, de comenzar a aportar y a apoyar esta enfermedad debe ser institucional, basada en la seguridad del grupo, que es lo principal, la cantidad de los pacientes que vayamos a tener y la disponibilidad de recursos. Obviamente es importante enfatizar que se van a dar prioridad a pacientes jóvenes con mínima comorbilidad, personal de la salud, que fue lo que se consideró en los grupos asiáticos. Y pues otra posición, obviamente esto no es claro, ante la incertidumbre de qué va a pasar con ECMO, pues un ECMO no mayor a 21 días, pero pues esto no se cumple específicamente, sino vamos a verlo en el tiempo. Estas son la posición de ECMO actual. Ellos sacaron las guías en COVID que están, ustedes las pueden consultar en la página y son gratis, y son documentos que están en 10 idiomas para que uno los pueda consultar. Entonces, lo primero que hay que pensar es, si vamos a colocar ECMO, es que esto realmente sea el máximo beneficio, realmente que cuando hacemos un equilibrio entre el riesgo y el beneficio que nosotros vamos a darle, pues obviamente sepamos que sí vamos a garantizar eso, o por lo menos que tengamos la mayor certeza. Basándonos en la seguridad del paciente, en la seguridad del staff, de nosotros, y la calidad que se va a presentar de este servicio, teniendo en cuenta pues el personal, el equipo, el lugar donde vamos a hacer la aplicación de este sistema, cómo es el sistema de salud y los puntos de vista éticos para poder tomar decisiones. Entonces, antes de comenzar a hacer una estrategia o cómo planear esta provisión de ECMO en COVID, pues la ELSO también ha publicado, y hay otros artículos donde se evalúa qué es lo que debemos tener. Entonces, antes de planear ECMO en COVID, debemos tener un grupo entrenado que tenga claramente distribuidos los roles que van a tener, que tengamos la disposición de los elementos de protección personal para poder garantizar la protección
del personal sanitario que va a administrar este recurso y un soporte de bienestar para el grupo, porque pues obviamente esto es para todos, pero como vemos, toda esta enfermedad está generando mayor estrés, mayor incertidumbre, no solo en los pacientes, sino en el grupo médico. El equipo, pues obviamente tenemos que tener un equipo adecuado, un registro, y tenemos que tener, pues obviamente, determinada la capacidad que nosotros tenemos en nuestra institución para tener ECMOs con el respectivo personal. Hay que coordinar con el equipo, los suministros, y hay que tener conciencia de los recursos sociales locales y minimización del desperdicio. Evitar acaparar los suministros, pues porque obviamente tenemos que pensar en el principio de ética y pues para todos debemos repartirlo. La infraestructura, obviamente tenemos que tener en un sitio especial de la clínica el lugar para manejar estos pacientes infectados con ECMO. Probablemente si tenemos unas unidades con ECMO, pues obviamente hay que separar los pacientes que tienen ECMO con COVID a ECMO que no esté con COVID, hay que definirlo, protocolos para el transporte de pacientes, protocolo para el control de infecciones, no solamente el control de infección cruzada por COVID, sino de otras infecciones, y cómo se va a hacer la eliminación de residuos, cómo vamos a retirar. Y pues obviamente en el sistema de salud, comunicación y coordinación con referencia, evaluar y hacer informes de todo este proceso, planes de contingencia y asignación de recursos, y siempre asegurando la calidad y proceder a investigación. En esta diapositiva básicamente lo que ellos enfatizan es el manejo de PP en todas las situaciones en donde nosotros estamos en contacto con el paciente, y básicamente es que desde el momento en que nosotros vamos a tener la canulación y durante todo el proceso debemos ser muy juiciosos con el manejo de los elementos de protección personal, hacer procesos de entrenamiento de DOFIN y DOFIN para poder estar muy claros para evitar infecciones. Y esta diapositiva es muy importante, que son las condiciones de contingencia. Entonces, obviamente, nosotros tenemos una capacidad convencional que es en el momento actual en donde estamos. Sabemos que nos hemos preparado para este proceso, las entidades gubernamentales, sanitarias, Ministerio de Salud, pues obviamente con esto han disminuido, digamos que los pacientes que pudieran haber podido colapsar en un momento el sistema de salud, aunque obviamente nos espera un camino, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero en ese momento podemos continuar haciendo ofrecer ECMO en casos seleccionados, porque tenemos la capacidad con las indicaciones que tenemos para pacientes no COVID, y obviamente solamente en centros especializados hacer ECMO durante reanimación. Sin embargo, cuando la capacidad de contingencia comienza a cambiar, los pacientes de COVID comienzan a llegar, debemos hacer un triage para maximizar el recurso, y obviamente teniendo el riesgo-beneficio, escogiendo los pacientes más jóvenes que tengan solamente un órgano afectado, y hacer un juicio muy claro de los pacientes que tengan indicación para ECMO que no tengan COVID, y no ofrecerlo en reanimación. Y en la capacidad extendida, pues obviamente si hay saturación de los recursos, debemos ser muchísimo más restrictivos con todas las indicaciones, priorizar a los pacientes que tengan no COVID con mejor posibilidad de sobrevida, y los pacientes con COVID que sean más jóvenes, solo un órgano, y que sea personal de la salud. Y cuando la crisis ya desborde el sistema, definitivamente el ECMO no va a ser un procedimiento que se vaya a aplicar, debe admitirse, pues, hacer triage en unidad de cuidado intensivo y considerar, pues, obviamente, cuando los casos son fútiles. Durante el manejo del ECMO es importante aclarar que la terapia que se le pueda dar compasiva probablemente no tenga una evidencia tan clara, porque no tenemos una posibilidad de tener claridad en cómo es la farmacocinética y la farmacodinámica de las terapias durante el ECMO. Entonces, pues esto nos puede cambiar la situación. El otro punto es que debemos apoyarnos muchísimo en
los procedimientos a la cabecera del paciente con ultrasonido y evitar pues obviamente traslados innecesarios y estar muy al pie de la cabecera del paciente con las condiciones hematológicas teniendo en cuenta los antecedentes de microtrombosis que tienen estos pacientes. Entonces, en ECMO y SDRA y COVID, pues es la patología, ahorita la llamamos CARTS, y básicamente en los fenotipos que podemos ver, tenemos que hay fenotipos en donde el fenotipo H, que es donde definitivamente hay destensibilidad baja, alta posibilidad de reclutamiento, baby long, en donde podemos ofrecer este procedimiento. Entonces, la indicación de ECMO en SDRA, básicamente cuando nosotros tenemos PAFI menor a 150, lo importante es realizar las estrategias que nosotros ya conocemos, es decir, sedación, evitar que el paciente tenga respiraciones espontáneas, pronarlos antes de 6 horas, si necesita el bloqueo neuromuscular, hacerlo, maniobras de reclutamiento, y si el paciente no responde a estas terapias, pues obviamente tendremos que evaluar si hay una contraindicación para ECMO, es decir, si tiene disfunción orgánica por compromiso multiorgánico o comorbilidades que lo contraindiquen, y si no la tiene, pues obviamente entrar en ECMO. Y en ECMO veno arterial, ustedes ya hicieron una amplia evaluación de cómo era el compromiso cardiovascular en COVID. Entonces, la indicación sigue siendo el choque refractario, que se define como el soporte de más de 2 vasoactivos a dosis altas por más de 2 horas. Miocarditis, infarto, falla cardíaca, pues obviamente las contraindicaciones siguen siendo las que habíamos planteado, considerando que los pacientes con COVID y compromiso cardiovascular tienen enfermedades comórbidas en un gran porcentaje y que estos pacientes no son los que se van a considerar de primera elección, que sí es cierto que obviamente pacientes con enfermedad cardiovascular y disfunción miocárdica van a tener mayor mortalidad, pero que definitivamente nuestro grupo va a ser el que no tiene enfermedad cardiovascular sin compromiso de órganos. Entonces, en los escenarios diferentes que se pueden presentar, la miocarditis viral fulminante es una de las indicaciones que podemos contar. Son pocos los casos, solamente hay casos, reporte 2 o 3 casos en esta indicación. Y este es un estudio que salió la semana pasada de la experiencia en Europa con más de 300, más de 90 centros a nivel europeo, 17 países en donde se incluyeron 333 pacientes que fueron soportados o que están soportados con ECMO. La media por paciente en los centros fue más o menos de 3 pacientes por centro. La edad fue de media de 51, con un 21% de mujeres. Ya sabemos que los hombres son los que realmente tienen un proceso inflamatorio muchísimo mayor, y los canularon en membranas de remoción de CO2, 2, en ECMO venoarterial 5, 3.1%, en combinaciones 2, en ECMO venovenoso fue la mayoría, el 93%. De este grupo, 18% se destetaron exitosamente, 17% falleció y el resto se encuentra todavía en ECMO esperando pues resultados. Pero de este grupo es importante recalcar que los pacientes mayores de 60 años tienen una mortalidad de 32% comparado con pacientes más jóvenes, y esto nos va a definir pues obviamente los pacientes que vamos a colocar en ECMO. Entonces, cuando uno tiene una decisión de tratamiento, pues obviamente lo que tiene que definir es si el paciente tiene edad avanzada, riesgo de sangrado, un riesgo proinflamatorio con disfunción miocárdica, disfunción multiorgánica, recursos limitados, pues obviamente no vamos a considerar esta terapia. Obviamente, si tenemos un paciente que ha sido refractario, que consideramos que la terapia convencional no ha sido efectiva, queremos disminuir el BILI, son jóvenes sin comorbilidades o es personal sanitario que cumpla estas indicaciones, pues vamos a considerar. Por último, la experiencia del grupo ECMO, esto basado en uno de los pacientes que ustedes igual nos enviaron, es una paciente que nosotros tenemos en la clínica, 32 años, fisioterapeuta joven, sin factores de riesgo, y lo digo porque tiene
tuvo la sospecha de COVID en ese momento e hizo una shock cardiogénico refractario por miocarditis, con un deterioro muy rápido de su estado general, con sospecha de requerimiento de este soporte. Lo que hicimos fue, pues nosotros ya habíamos hablado en el grupo, ya estábamos construyendo las guías y en este momento pues lo que hicimos fue aplicar lo que estábamos ya organizando. Se hizo una valoración multidisciplinaria para evaluar la paciente, considerar las indicaciones, las contraindicaciones y adicionalmente hicimos, ya nosotros tenemos pues montado todo el sistema de ECMO transporte, pero lo que hicimos fue nuevamente hacer una planeación logística, hablar con el grupo de ECMO de la colina para la entrada, la salida del paciente, qué equipos se tienen, para prepararnos cómo va a ser los elementos de EPP, dónde va a ser la ubicación del paciente en la unidad de cuidado intensivo de la clínica Chayo y cómo va a ser el manejo. Entonces, en indicaciones, pues obviamente esta paciente, lo que nosotros consideramos internamente es que se van a priorizar los pacientes menores a 50 años que tengan score con una sobrevida mayor del 70% y un SAVE score con una sobrevida mayor al 60%, que lo cumplió esta paciente con un SOFA score menor de 9, lo cual pues indica que no tenga más de 2 órganos comprometidos, índice de masa corporal menor de 35 y que la ventilación mecánica sea menor de 7-10. Obviamente, si los pacientes tienen más de 2 órganos afectados, aparte del órgano primario, pues no se considerará enfermedad terminal con limitación de esfuerzo terapéutico, una complicación neurológica, disfunción neurológica previa, enfermedad neoplásica no controlada, pacientes posparo, y no se realizará en reanimación como rescate. Entonces, pues el grupo básicamente lo que decidió fue, obviamente, ir con todo el equipo. Nosotros nos fuimos con todos, este fue el equipo de protección personal utilizado, obviamente, para poder garantizar la seguridad de nuestro grupo. Y esta es la preparación que tuvimos, o sea, hicimos listas de chequeo que son las recomendadas por la ELSO, con una preparación del grupo antes de entrar a hacer el procedimiento, preparación de los elementos que pudimos afuera del cubículo antes de entrar para tenerlo todo preparado, limitando obviamente las personas que estaban dentro del cubículo para hacer el procedimiento. También les cuento, pues en esta primera experiencia nos sirvió para poder ajustar muchos de los procesos, sobre todo para evitar desperdicio de elementos de protección que se pueden dar. Y a la llegada a la unidad de cuidado intensivo de la clínica, hicimos también un proceso de retiro de EPPs para evitar accidentes en el manejo. Esta paciente se pudo decanular del ECMO a los 4 días exitosamente. Desafortunadamente se le documentó también, ella tuvo un antecedente de convulsiones, tuvo un TAC cerebral normal en colina, pero le hicimos una resonancia y documentamos una mielitis a nivel del puente cerebral, lo cual pues generó que requiriera traqueostomía y gastrostomía por el mal manejo pues de deglución, y en este momento se encuentra en proceso de rehabilitación, pero ya es mucho mejor. Y pues las respuestas que vamos a presentar, pues este es un estudio observacional en el cual vamos a participar la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga, la Fundación, nosotros y el grupo de la neumológica para poder evaluar cuáles las características de los pacientes. Esto es un estudio colaborativo a nivel mundial que busca pues responder estas preguntas. En conclusión, pues obviamente lo que buscamos es una selección estricta de pacientes, una decisión multidisciplinar basada en el riesgo-beneficio y una posición más dinámica basada en la contingencia y en lo que se presente en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela. Excelente presentación. Nos quedó muy claro. Ahorita pues empezamos con las preguntas y respuestas. Ya anteriormente había una pregunta que había formulado el doctor Álvaro Rodríguez y es dirigida más al doctor Líbano en la parte de estrategia y manejo de síndromes coronarios agudos, y él pregunta que cuál sería la estrategia en pacientes con infarto agudo del miocardio
con elevación del ST en un paciente COVID-19 con, positivo con neumonía severa? Bueno, en la presentación lo había nombrado. Si tiene elevación del segmento ST con neumonía severa y no tiene contraindicación para trombolisis, el paciente debe ser trombolizado. Si tiene contraindicación para trombolisis, habrá que evaluar muy bien el riesgo-beneficio. Si en realidad el paciente está, como decía ahora la doctora Poveda, si el paciente está con falla multiorgánica, si el paciente realmente no tiene un pronóstico significativo, probablemente vamos a dejarlo en manejo expectante médico. En caso contrario, pues con todos los elementos de protección personal será llevado a angioplastia primaria, pero ahí sí en realidad habrá que evaluar muy bien el riesgo-beneficio en esos pacientes. Ok, perfecto. Una pregunta para la doctora Marcela. Mortalidad a nivel mundial y si ya hay datos estadísticos de mortalidad en Colombia de pacientes que estén sometidos a ECMO y si tienen experiencia con más pacientes o otro grupo de Colombia que esté manejando ECMO, experiencia pues con este tipo de pacientes. Nosotros hemos estado hablando con el grupo de la cardiovascular, sin embargo, hasta el momento, pues cuando hablé con Leonardo no habíamos tenido pacientes positivos para COVID. Lo digo por las características fisiopatológicas de la enfermedad. Nuestra paciente específicamente, aunque tenía todos los factores, o sea, venía de, esta paciente venía de Buenos Aires, había presentado unos infiltrados en virus esmerilado, las pruebas fueron negativas, incluso tiene 3 pruebas con pruebas serológicas en donde pues nos quedamos con la duda de qué fue lo que le pasó porque tampoco encontramos otro agente etiológico. Pero es el único caso que hemos tenido. No, la experiencia en ventilación mecánica, creo que todo el grupo de cuidado intensivo ha sido muy juicioso en revisar ahorita esta patología que se está presentando. Entonces están haciendo ventilaciones mecánicas muy temprano con objetivos de protección pulmonar y siguiendo recomendaciones de los italianos, los cuales han permitido que los pacientes vayan bien. El grupo, lo que les presenté, pues obviamente es la experiencia de Europa de 90 centros, 333. Incluso hay centros en esos grupos donde han tenido 100% de mortalidad. Entonces, pues esto pues va a depender de las características de los pacientes. Entre más jóvenes, pues obviamente mayor posibilidad de sobrevivir. Perfecto, doctora, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Giovanni de la Cruz. ¿Sí está conectado, doctor Giovanni? Doctor Giovanni. ¿Sí me está oyendo, Giovanni? Bueno, ¿el doctor Líbano está? Dale. Doctor Líbano, hay una pregunta, Yes. En pacientes con síndrome coronario agudo que pues requieran cualquier tipo de intervención y que además de eso, intervención, bueno, así sea invasiva o no, y que requieran tratamiento antiplaquetario, ¿son todos los antiplaquetarios iguales? ¿Tiene alguna contraindicación? ¿Preferiría uno que otro en pacientes con síndrome coronario agudo infectados con COVID? Sí, recordemos que si los pacientes están recibiendo el opinavir, ritonavir, caletra y son intervenidos o requieren terapia antiplaquetario, hay que recordar que todos estos inhibidores de la CYP3A4 pueden verse alterados cuando reciben estas medicaciones retrovirales, de forma tal de que sabemos que como tienen la misma vía de eliminación, clopidogrel y prasugrel, pues evidentemente la acción de estos medicamentos puede verse disminuida, especialmente clopidogrel, porque el clopidogrel tiene la vía de CYP1219, de forma tal de que en pacientes que estén recibiendo lopinavir y ritonavir se recomienda no usar clopidogrel, se recomienda no usar ticagrelor, preferentemente no usar ticagrelor porque se aumentan los riesgos de sangrado y si no tiene una contraindicación franca para el uso de prasugrel, básicamente edad avanzada, bajo peso o antecedentes de SB, se puede utilizar prasugrel. Si el paciente tiene esas contraindicaciones para prasugrel, lo ideal sería hacer un verify now, es decir, mirar una prueba de inhibición plaquetaria, pero probablemente Ok, perfecto. ¿El doctor Giovanni ya entró? Sí.
Doctor Giovanni. Sí, él está, es que está teniendo problemas de señal, pero él está acá. Ah, bueno, perfecto. No, la pregunta era la parte de interacciones medicamentosas con anticoagulantes de acción directa y también efectos de algunos de los medicamentos sobre el sistema de conducción, de algunos medicamentos que utilizan en pacientes infectados por COVID. Llámese corticoides, etcétera. Mencionó algo ya de los macrólidos durante la charla. No, creo que tiene problemas para entrar. Bueno, mientras entra, no sé si de pronto podríamos aprovechar que está la doctora Ana María Quijano por ahí o el doctor Garzón. Y la pregunta es, ¿se puede considerar a los pacientes cardiológicos sospechosos de COVID-19? ¿Cómo están manejando esta patología en urgencias? ¿Cómo los enfrentan cuando les llegan estos pacientes a ustedes allá? Buenos días, el doctor Garzón tuvo que desconectarse hace un minuto, pero es importante dejar claro, bueno, ante todo quiero agradecerles por las charlas, todas muy buenas y nos aportan mucho en este momento. Pero sí es importante dejar claro que cuando el paciente llega a urgencias con dolor torácico, que sospechamos un síndrome coronario agudo, debemos mantener la definición actual del ministerio y que epidemiología e infectología de la clínica nos ha dado para nosotros poder decir que sí es un sospechoso o no es un sospechoso de COVID, porque tenemos que ser congruentes desde el ingreso y saber a quiénes les pedimos la prueba y a quiénes no les pedimos la prueba. Entonces, no el 100% van a ingresar como sospechosos, sino en esa consulta inicial hay que ser muy exhaustivos para definir si sí es un sospechoso o no lo es. Entonces creo que es importante que quede claro esto en el auditorio, en los que nos están oyendo, y obviamente estamos de la mano con todo lo que infectología nos vaya diciendo. Ok, doctora, muchas gracias. No veo más preguntas por ahora. No sé si de pronto alguno de los panelistas quiere hacer alguna aclaración o tenga alguna pregunta. Quisiera, lo que dice la doctora Ana María, quisiera hacer un comentario adicional. Creo que la recomendación del ministerio es absolutamente válida, pero creo que es válida en el sentido de que obviamente nosotros no somos un país que tenemos la posibilidad de hacer pruebas sistemáticamente. Sin embargo, evidentemente esa es la recomendación del ministerio. Sin embargo, digamos, en países donde se puede hacer esto mucho más rápidamente, sí, la recomendación de las dos guías es que todo paciente con síndrome coronario agudo que llega al servicio de urgencias se pueda estratificar con una prueba, pero claro, lo que dice la doctora Ana María es válido, es decir, en Colombia probablemente por limitación de pruebas y recursos, pues obviamente tenemos que hacer la parte epidemiológica clínica lo más, o sea, el primer paso. Sin embargo, le voy a contar una experiencia que me parece que es importante conocerla. Hace exactamente 2 semanas tuvimos una paciente en el Hospital San José que ingresó por un infarto anterior. La verdad, esta señora venía en su confinamiento, era una mujer de 70 y algo de años, ningún antecedente excepto hipertensión arterial, había estado confinada sin ningún inconveniente y la intervinimos y la verdad es que a las 72 horas ella nos acotó que un nieto había sido reportado COVID positivo y cuando se hizo la prueba a ella fue positiva. Gracias a Dios entramos con todos los elementos de protección a ese procedimiento y pues obviamente no hubo mayor, digamos, problema, pero digamos el ejemplo es que a pesar de que tenía todo negativo, hay veces nos pueden pasar estas cosas. Vale. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Un saludo y una felicitación a todos los panelistas. Excelentes presentaciones. Por motivos de tiempo y otras labores, pues vamos a ir cerrando ya el chat y pues muchas gracias por la participación. Gracias, Tony. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Adiós. Chao. Cierro el evento. Perfecto.